Lunes 22 de julio de 2013. 5:52. Asunto. Inédito. 23 en el ciclo alternativo, 22 en el ciclo biológico. Archivo adjunto. La proteostasis. 4:38. A Anaxágoras, Hegel lo consideraba un hombre sobrio entre borrachos. Anaxágoras había nacido en Clasomene, en Jonia, en una ciudad al norte de Mileto y Éfeso. Así que busca un arjé del que la fisis brota, pero va a fijarse sobre todo en la nutrición y afirmará que en todo hay una porción de todo. Y ninguna cosa nace ni perece, sino que a partir de las cosas que existen hay combinación y separación. Osó decir que el sol era una piedra incandescente, y eso, o bien ser amigo de Pericles, le costó el exilio de Atenas bajo la acusación de asebeia y religiosidad. Lo que sucede es que a lo que se refería en concreto la profesora Uribe cuando establecía una diferencia entre una sociedad que elega el ordenamiento del poder a sus divinidades, un punto de control externo, o se hace cargo de su destino, un punto de control interno entre comillas fenomenológicas, como orden civil, eran las primeras leyes escritas, tesmoi, que son las normas del tiempo arcaico, consideradas como procedentes de la voluntad divina, mismamente como las tablas de la ley judías que Dios se las dictó al hombre, pero que en el caso de Grecia se atribuyen a Dracón, el tercer promotor de cambios en la constitución de los griegos según la cronología de Aristóteles. Mientras que la Asamblea, a quien Solón, quien en palabras de Benita Benítez debemos considerar como un legislador republicano y no un timócrata, dará el nombre de Eclesia, concepto, origen de la Iglesia que hoy conoceremos. Promueve los nomoi, las normas, obra de la razón humana y fruto de la Iglesia. Entonces, insistirá Anaxágoras, en todos los compuestos hay muchas y variadas cosas, crematum, así como semillas, spermata, de todas las cosas, poseedoras de varias formas, colores y sabores. En efecto, ninguna de las demás semillas se parece una a la otra, que esto bien lo podríamos afirmar de nosotros, más allá de pertenecer a un síndrome y parecerles a los demás muy semejantes. Pero por eso a lo que Anaxágoras distinguirá como nous, y por lo que yo lo definía como un presocrático esencial, y que dicen que se suele traducir por intelecto o mente, algo infinito e independiente o autónomo, que no actúa siempre, pero siempre existe. Lo que sucede, a mi entender, con esta conclusión que alcanza Anaxágoras, es que al margen de cómo lo interpreten los otros, yo no dejo de observar en ello una conclusión semejante a la que alcanza Heráclito de Éfeso, al pensar al logos. Pero doy por hecho que existen las diferencias, mismamente porque existen en la palabra que eligen para conceptuar su pensamiento contingente. Igual que cremata no son los entes, pero como la filosofía en torno a Heidegger nos obliga a contemplarlo, los entes no son el ser. Y aquí la diferencia no solo es en cómo nos diferenciamos a través del lenguaje. Y cuando Carlos López Otín dice hallmarks, él mismo lo traduce por claves. Y voy yo y, en el marco de mi pensamiento holístico, entiendo que es mejor, ya que no quiero escindir a la verdad, ni de la belleza, ni de la ética, ya que no quiero escindir a la verdad, ni de la belleza, ni de la ética, que lo exprese como caracteres distintivos. Y por lo razonado en su momento, sino una inmensa mayoría que vive en la relación a través de la política y una inmensa minoría que vive por y para la pretensión de amistad con el saber.
Entonces nos encontramos en condiciones de enfrentarnos a 4 nuevas concepciones. La igualdad de todos los ciudadanos griegos, es decir, los pertenecientes a las 4 tribus existentes desde tiempos de Ión, esos primeros cambios a los que se refiere Aristóteles en su enumeración de los 11 que se realizarán: Galeontes, los brillantes, o tal vez los nobles; Egícoras, los labradores; Árcades, los artesanos; Ópletes, los soldados. 4 tribus que se componen cada una de 3 fatrias o tritias, la tercera parte de una tribu. Cada fatria con 30 linajes, gene; cada linaje con 30 hombres, genitai, que están unidas por lazos de sangre y religiosos, siendo 48 las circunscripciones, 12 por cada tribu, de naucrarias, circunscripciones territoriales de carácter administrativo existentes antes de la creación de la demos, que para Aristóteles se reduce a agricultores y artesanos. Entonces, esta es la realidad del pasado democrático, sus antecedentes, un mito o distintos mitos fundacionales, como aquí en España existe el mito fundacional del apóstol Santiago, porque si Teseo se toma por el segundo de los cambios fundacionales, Teseo da muerte al Minotauro, que era el fruto de la relación tabú entre Pasífae y un toro, siendo Tédalo el que inventa para esta reina un armazón adecuado de vaca para que el toro la ensemine. Y esto no es nada diferente a que una barca de piedra surque el océano y termine por derivar en la Costa da Morte gallega. Pero es a Teseo a quien se le atribuye la unificación del Ática en ciudad-estado y la supresión de la monarquía para instaurar un gobierno de la aristocracia, que son monarquía y aristocracia, junto con la república, las formas rectas de gobierno para Aristóteles frente a cómo degeneran o se desvían esos regímenes: la tiranía, la oligarquía y la democracia. La tiranía, la oligarquía y la democracia. Así que la igualdad de estos ciudadanos en cuanto a los derechos civiles y políticos ante la ley es la isonomia, y la igualdad de palabra y de tomarla, la isegoría. Más la cualidad de la coinomia, la comunidad con miras a algún bien, que supone una distinción en la vida de los ciudadanos. Por un lado, lo que no es propiamente político, lo que es propio de la destreza personal de cada uno, lo idiom, aunque explican que el nombre no es puramente el de idiota, sino un concepto político, que ya comprendimos que la política era saber vivir entre todos. Y lo koinom, la virtud ciudadana, y sobre la que se establece la coinomia. Pero ahora resulta sencillo comprender a qué se refieren Claudio Naranjo y Gustavo Bueno cuando manipulan al idioma. Y es que vamos a hablar de algo que no tenga ninguna importancia, como el tiempo que hará mañana, que en un gran número de casos esto también constituirá una falsedad, que si llueve mañana o se prevé un huracán tal vez importe, sobre todo si eres dependiente de una cosecha. Pero los hombres, claro que no quieren oír hablar de lo que el otro sabe, porque así se sienten disminuidos, y todos quieren ser políticos, porque la inmensa mayoría, sin lo que nacieron, es con una virtud para aprender. Entonces, yo creo que habrá que ser mucho más idiones y no al contrario, comunes hasta el descrédito personal, idiones que sepan de lo que hablan y quieran que se hable de lo que se sabe, no de lo que sabemos todos, porque todos en concreto sabemos nada, que ese es el problema, y parece ser que siempre fue el problema, que no existen unas normas de urbanidad que regulen el tráfico de intereses, porque hay que plantearse cómo fue que aprendió Martin Sheen en el camino a no golpear a una mujer, y él mismo le dirá que a eso le enseñó su madre, igual que yo le diría a Pagel que piense un poco en la ovulación críptica, y si no será eso, en el fondo, mucho más importante, el poder asegurarte a través de tu mujer, si tus hijos son tuyos, el poder asegurarte a través de tu mujer
si tus hijos son tuyos o son de otro cualquiera, antes que pensar siquiera en colaborar con otro que es el que sabe manejarse con los mancos. ¿Y qué dice Anaxágoras acerca de esto? Dice que las manos del hombre son nuestra respuesta. Deseo que te sientas bien, querido profesor.